Durante décadas, los tenis fueron simplemente eso, tenis, zapatos diseñados para correr, saltar o jugar básquetbol. Pero en algún momento, algo cambió. En las calles de Nueva York, en los barrios donde el hip hop estaba naciendo, los sneakers dejaron de ser solo un objeto deportivo y empezaron a convertirse en algo mucho más grande. Un símbolo, una identidad, una forma de decir quién eres, incluso antes de hablar. Hoy los sneakers forman parte de una industria que mueve miles de millones de dólares cada año. Hay colaboraciones con artistas, lanzamientos limitados, filas enormes afuera de las tiendas y un mercado de reventa donde algunos pares pueden costar más que un salario mensual. Pero todo esto no empezó en una oficina de marketing, no empezó mucho menos en una estrategia publicitaria, empezó en la cultura y en muchos casos empezó en la música. Porque el hip hop no solo cambió la forma de hacer música, también cambió la forma de vestir, de hablar, de consumir y de ver algo tan simple como un par de tenis. A lo largo de la historia han habido canciones que capturaron momentos específicos de esa evolución. Canciones que no solo mencionaban sneakers, sino que ayudaron a definir lo que los sneakers significaban en ese momento. Y hoy vamos a hablar de 4 de ellas. 4 canciones que representan 4 etapas distintas de la relación entre el hip hop y los sneakers, desde el nacimiento de esta conexión en los años 80 hasta la era moderna del hype, las colaboraciones millonarias y la cultura sneakerhead. Esta es la historia de cómo algunas canciones de rap ayudaron a transformar un simple zapato deportivo en uno de los símbolos culturales más poderosos del mundo. For Love the Game. Para entender esta historia, primero hay que regresar a los años 80. En ese momento, el hip hop todavía no era un movimiento relativamente nuevo. Había nacido en los barrios del Bronx, en Nueva York, como una mezcla de música, baile, arte urbano y cultura callejera. No era una industria gigantesca como lo es hoy, era más bien una expresión cultural que estaba creciendo desde abajo. Los DJs ponían música en fiestas callejeras, los MCs improvisaban rimas, los B-boys bailaban breakdance y los artistas llenaban las paredes con graffiti. Era una cultura completa, la cultura del hip hop. Y como toda cultura, también tenía una estética, una forma de vestir. En esos años, muchos jóvenes empezaron a adoptar ropa deportiva como parte de su estilo diario. Tracksuits, chamarras deportivas y por supuesto, tenis. Uno de los modelos que empezó a aparecer cada vez más en las calles fue el Adidas Superstar, originalmente diseñado como un zapato de básquetbol. El Adidas Superstar tenía una característica muy particular, su famosa punta de goma conocida como Shell Toe. Pero en las calles, el Superstar se usaba de una forma distinta a como lo había pensado la marca. Muchos jóvenes empezaron a usarlos sin agujetas. Este detalle puede parecer pequeño, pero se volvió una señal cultural. Era una forma de mostrar que pertenecías a ese estilo urbano. Uno de los grupos que adoptó ese estilo fue Run DMC. Ellos no se vestían como los artistas de música pop de esa época. No usaban trajes brillantes ni atuendos extravagantes. Se vestían como la gente de su barrio, con cadenas, gorras y Adidas Superstar sin agujetas. Ese estilo se volvió tan representativo del grupo que en 1986 decidieron hacer algo inesperado. Escribieron una canción llamada My Adidas. La canción hablaba directamente de sus sneakers, pero no como un anuncio publicitario, sino como una declaración de identidad. En una época donde muchos asociaban los sneakers con delincuencia o con estereotipos negativos sobre la juventud urbana, Run DMC decidió defender su estilo. Decidieron decirle al mundo que esos tenis no definían algo negativo, definían cultura. La canción se volvió extremadamente popular, pero el momento más importante llegó durante un concierto en el Madison Square Garden. En medio del show, Run DMC le pidió al público que levantara sus Adidas. Miles de personas levantaron sus tenis en el aire. La escena fue tan impresionante que algunos ejecutivos de Adidas que estaban presentes entendieron algo inmediatamente. La cultura tenía poder, y ese poder podía influir en las ventas. Poco tiempo después, Adidas firmó con Run DMC, lo que se considera el primer contrato entre un grupo de hip hop y una marca deportiva. El acuerdo valía alrededor de 1.6 millones de dólares, lo que hoy tal vez puede parecer poco, pero en ese momento fue revolucionario.
Ese contrato marcó el inicio de algo que hoy vemos en todas partes: la relación entre artistas y marcas deportivas. Pero lo interesante es que Run DMC no empezó usando Adidas porque una marca los contrató. La marca llegó después, porque la cultura ya estaba ahí. Y aquí empieza algo interesante, porque cuando una cultura empieza a influir en el mercado, las marcas empiezan a prestar atención. Las empresas entendieron que el hip hop no solo era música, era una fuerza cultural, y esa fuerza podía convertir un simple producto en un símbolo. Pero todavía faltaba algo, todavía faltaba el momento en que un sneaker específico se convirtiera en un fenómeno masivo dentro de la música, y ese momento llegó a principios de los 2000. A principios del nuevo milenio, el hip hop ya no era un movimiento underground, era una de las fuerzas más importantes de la industria musical. Los videos de rap dominaban MTV, los artistas llenaban estadios, y la cultura hip hop empezaba a influir en la moda global. Durante esa época, muchos raperos empezaron a hablar más abiertamente sobre éxito, dinero y estilo de vida. Los autos, las joyas, la ropa y por supuesto, los tenis. En 2002, el rapero Nelly lanza una canción que capturó perfectamente ese momento cultural. La canción se llamaba Air Force Ones. Como su nombre lo indica, la canción gira completamente alrededor de un modelo específico de tenis, las Nike Air Force One. El Air Force había sido lanzado originalmente en 1982 como un zapato de básquetbol, pero con el tiempo se volvió extremadamente popular en las calles. En ciudades como Nueva York, Baltimore y San Luis, el modelo ya tenía una gran presencia. Sin embargo, la canción de Nelly ayudó a llevar esa popularidad a otro nivel. La canción hablaba de diferentes colores, combinaciones y estilos del Air Force, y lo hacía con una vibra de celebración. Los sneakers ya no eran solo parte de un uniforme cultural, eran ahora un símbolo de estilo y estatus. Después del lanzamiento de la canción, las ventas del Air Force se dispararon. El modelo se convirtió en uno de los sneakers más vendidos de la historia. Pero más importante que las ventas fue el mensaje cultural. Los sneakers podían representar éxito, podían representar gusto, podían representar identidad dentro de una escena musical que ya era global. Con el paso de los años, algo interesante empezó a suceder. Los sneakers dejaron de ser simplemente algo que usaban todos los días. Para muchas personas, se volvieron algo que coleccionabas. Apareció una figura nueva dentro de la cultura urbana, el sneakerhead. Los sneakerheads no solo compraban tenis, los estudiaban. Conocían la historia de cada modelo, sabían en qué año había salido cada lanzamiento, y muchas veces estaban dispuestos a hacer filas durante horas para conseguir un par específico. Este fenómeno empezó a crecer especialmente a finales de los 2000 y principios de los 2010. Durante esa época, el rapero Wale lanzó una canción llamada Nike Boots. La canción refleja perfectamente la mentalidad del sneakerhead, la emoción de conseguir un nuevo par, la obsesión por los lanzamientos, la sensación de que cada sneaker tiene una historia detrás. Aquí los sneakers dejan de ser solo moda, se vuelven parte de una identidad personal mucho más profunda. Ahora, para mediados de la década del 2010, la cultura sneaker ya había alcanzado un nivel completamente nuevo. Los lanzamientos limitados se volvían eventos, las colaboraciones entre marcas y artistas generaban expectativas enormes y el mercado de reventa comenzaba a crecer de forma impresionante. Uno de los artistas que simbolizó esta nueva etapa fue Kanye West. Después de colaborar con Nike, Kanye terminó creando una asociación extremadamente exitosa con Adidas. De esa colaboración nació la línea Yeezy. Los lanzamientos de Yeezy se convirtieron rápidamente en algunos de los eventos más importantes dentro del mundo de los sneakers. Filas largas, drops en línea que se agotaban en minutos y precios de reventa que podían duplicar o triplicar el valor original. En su canción Facts, Kanye hace referencia directa a esta nueva realidad. Una realidad donde los sneakers ya no son solo cultura, son un negocio enorme. Ahora, ya para terminar, si vemos toda esta historia completa, podemos notar algo muy interesante. Los sneakers
no se volvieron importantes porque una marca lo decía, se volvieron importantes porque la cultura los adoptó primero. Primero fueron identidad, después fueron estilo, luego se volvieron colección y finalmente se convirtieron en industria. Pero detrás de todo eso siempre estuvo la música, las calles, la cultura hip hop, las historias que nacen lejos de las oficinas de marketing. Porque al final, las marcas pueden crear productos, pero la cultura es la que decide qué productos realmente importan. Y muchas veces, esa decisión empieza con algo tan simple como una canción. Y recuerden que todo puede tener un precio, pero no todo tiene un valor.